desde movilizaciones parecidas a la nuestra, ¿cómo lo habéis hecho? Vosotros sabéis lo que habéis conseguido. Hay que liarla de todos los colores para conseguir ni la más mínima visibilidad de la que habéis conseguido vosotros. Pero lo más importante de todo esto es que le hemos demostrado que se puede cumplir lo que se promete. Nosotros les prometimos una elección y el domingo se la dimos. Había apuestas que decían que no íbamos a conseguir el 50% de la abstención. Nosotros le hemos cerrado la boca a fuerza de seriedad, de valentía y sobre todo, y es lo que más nos enorgullece de todos y cada uno de vosotros, de civismo. 733 personas nos abstuvimos y 733 personas se han comportado de la manera más brillante y absolutamente demoledora que pueda haber, gritándole al mundo que se puede gritar fuerte sin romper un plato. Es decir, estoy muy orgulloso de vosotros. ¿Y nosotros? La mitad de los 8.000 municipios españoles corren peligro de extinción y sobre todo luchan para que las administraciones no les sigan teniendo abandonados. Teruel, Soria, Zamora y Jaén existen así hasta 23 provincias pobladas de abandono y promesas incumplidas. Ahora escucharemos durante semanas prometer infinidad de cosas para el medio rural porque están en juego unas elecciones. En Benizar han dado en el clavo. Han decidido abstenerse en las pasadas votaciones generales del 28 de abril y piensan hacer lo mismo el próximo 26 de mayo. Si tú te tiras 4 años pidiendo que te escuchen y nadie lo hace, la única manera, y la verdad que pues, tenemos que decir que nos ha salido, la única manera que nos escuchen ha sido diciendo que no votamos. No sé si habéis recibido alguna respuesta institucional a esa decisión tan drástica, a ese plante que estáis haciendo. Vamos a ver, nosotros hemos llegado incluso a hacer cartas por registro, como las cosas se hacen, ¿no? Hemos llamado a muchas consejerías y siempre es negativo. En esta pedanía perteneciente al municipio de Moratalla, en Murcia, están cansados de que concejales, alcaldes, diputados y presidentes incumplan sus promesas, se echen la culpa unos a otros, aparezcan solo un mes antes de cada proceso electoral, pacten entre ellos medidas que van contra las promesas por las que fueron votados. Esto que ven es el ejemplo perfecto de cómo es una de las carreteras de Benizar. Así está todo el tramo del pueblo. No vamos a votar porque nos consideramos que estamos olvidados por los políticos y vamos a seguir. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es olvidar a los políticos. Una y otra vez comprueban cómo los cargos, incluso quienes tengan buena intención, se deben unos a otros y no a quienes les votaron. Ha tenido que ser aquí, en una bella pedanía de casi 900 habitantes rodeada de naturaleza, donde se imponga la claridad propia de la falta de polución y ruido mediático, y donde se sufra también de forma más patente la verdadera causa política del problema. En España no hay democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es una forma de gobierno, y para que exista debe cumplir al menos 2 requisitos formales: la representación política y la separación de poderes. El primer requisito es muy fácil de entender. La figura del representante es indispensable, ya que todos los habitantes de una nación no pueden dedicarse a legislar y gobernar. Además, sería imposible llegar a un acuerdo. De esta forma, cada grupo de vecinos debe elegir a la persona que hable por ellos y tome decisiones por ellos allí donde ellos estarán ausentes. Por eso es su representante, porque se encarga de hacerle presentes allí donde ellos no pueden estar. Esta cuestión es muy delicada porque alguien actuará en nombre de un grupo de personas y las comprometerá con su actuación. Por eso debe ajustarse a unas reglas estrictas. En primer lugar, es evidente que el representante debe ser elegido por aquellos a los que va a representar. En segundo lugar, debe ser la mayoría absoluta de ese grupo la que lo elija directamente a él. Para obtener la mayoría absoluta, es decir, la mitad más 1, debe existir la posibilidad de recurrir a una segunda vuelta. Es decir, en una primera elección se vota a los candidatos que se presenten, y si ninguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos, se realiza una segunda votación a la que concurren los 2 que más votos obtuvieron en la primera. De esta forma, todo el grupo de representados volverá a votar por uno o por otro, y el ganador podrá decir que la mayoría de los electores que quisieron votar le eligieron directamente a él. Para representar a un distrito, el diputado elegido no tiene más que ser leal, cumplir el mandato que le dan aquellos a quienes va a representar, los habitantes con derecho a voto del distrito.
Si no son leales los vecinos a sus vecinos, a ellos mismos, ¿cómo van a esperar que haya lealtad de la metrópoli, de la capital, a ese distrito? Imposible. Tienes que predicar con el ejemplo. Si en un distrito se convocan elecciones legislativas, el motor que ha de mover a ese diputado elegido y al distrito apoyándolo está basado en la lealtad mutua de los vecinos que lo han votado, ser consecuentes con la votación, a no ser que se haga acreedor de que se le retire la confianza. Y por parte del diputado, lealtad al programa electoral, lealtad al mandato imperativo. Esta ya es una primera medida de control para que las decisiones políticas tengan que ver con lo que los gobernados deciden, que sean ellos quienes eligen directamente a la persona que les va a representar por mayoría absoluta. Más adelante veremos cuál es el funcionamiento de lo que tenemos en España, que no se parece en nada a esto. La representación es un contrato. Los representados eligen al representante porque éste previamente les ha convencido, les ha dicho cuál sería su forma de actuar y de qué manera defendería a sus representados en la asamblea. Los electores le dan un mandato que el representante debe cumplir, y los electores saben que lo que su representante haga les compromete. De modo que esta responsabilidad debe estar respaldada por dos controles más. Una, siguiendo el dicho de que quien paga manda, que sean los electores quienes paguen directamente el sueldo de su representante. Y otra, que los electores puedan revocar de su cargo a su representante si éste ha incumplido algo de lo prometido. Antes de comparar la representación con lo que tenemos en España, veamos el segundo requisito indispensable para que exista democracia. También es muy fácil de entender: la separación de poderes. La separación de poderes consiste en separar a quienes hacen las leyes del gobierno, es decir, al legislativo del ejecutivo. Como ves, no estoy hablando de lo que se conoce como poder judicial. Eso es otra cosa que veremos brevemente más adelante. Separar legislativo y ejecutivo, ¿cómo? Pues solo hay una forma, con elecciones separadas. Por un lado se elige al representante de distrito para que esté en el legislativo, donde se hacen las leyes, y por otro se elige al presidente para que esté al frente del ejecutivo junto a su equipo de gobierno. Así como en el legislativo lo principal es la voluntad, que es la que rige la lealtad, para gobernar la primera virtud es la inteligencia. Lo que tiene que demostrar el candidato a la presidencia de un país es su inteligencia, su capacidad de anticiparse a los acontecimientos, su capacidad de ver antes de que se produzca lo temido, lo que se puede producir. Como decía Homero, los que no tienen que instruirse por el acontecimiento, sino aquellos que adivinan, que se adelantan, que han previsto a ellos, no el pueblo, ellos han previsto que puede ser ese acontecimiento. Y como lo han previsto, tienen preparación, mentalidad, serenidad, sangre fría, para hacer frente a todas esas situaciones de peligro, para salvar al pueblo. La misión de un presidente no es del Estado, del gobierno, no es ni mejor ni peor que la misión de un legislador, pero son funciones distintas. Por tanto, es necesaria la elección directa del presidente del gobierno por parte de todos los españoles, y por mayoría absoluta, igual que son los habitantes de un distrito quienes deben elegir directamente a su representante. Para entender lo realmente importante de la separación de poderes, es necesario hablar, aunque sea de forma muy rápida, de la nación y el Estado. Esta es nuestra nación, España. Todos sabemos lo que es en la que hemos nacido y ahí sigue. Nadie decidió su existencia, ni una persona, ni un grupo de personas. Es un resultado fruto de la historia, de las guerras, de los accidentes geográficos, de los matrimonios. Y estos son los españoles. Y luego está el Estado. Cuidado con el Estado, porque es allí donde están las Fuerzas Armadas, por ejemplo, la policía, la recaudación de impuestos, los jueces, la administración en general. El Estado sí tiene personalidad jurídica, la nación no. Se la presta el Estado. Pero una cosa es que se la preste y otra muy diferente, que el Estado encarne a la nación. Esa es la monstruosidad de Hitler y de Mussolini con la idea de Estado total. Eso fue lo monstruoso. El Estado es un convenio para que la nación, que no tiene personalidad jurídica, pueda estar presente en la esfera internacional a través del Estado. Pero un momento, en la esfera internacional, por eso es personificada, pero nunca en la esfera interior.
Porque en la esfera interior es lo contrario a lo que sucede. Que no la personificación, sino que la personalidad del Estado se la da a la nación. Es la nación la regla de oro. Es ella la que está separada del Estado. El Estado se superpone a la nación para dominarla. Pero la nación está separada. Y ese concepto de separación entre Estado y nación es nada menos que el fundamento último de la separación de poderes. ¿Por qué está separado el poder ejecutivo del legislativo? ¿Qué creéis? ¿Que Montesquieu es un hombre que vive de la novela, de la ficción, que no está en el mundo? Es un magistrado. Porque lo que construye Montesquieu no está basado tanto en la separación de poderes como en la idea de freno y contrafreno. Y freno como una pieza, como un reloj de piezas y ruedas engarzadas que unas mueven a otras y otras impiden movimientos contrarios. Esto merece un control muy riguroso para que no se vuelva contra su propia nación. Entonces, ¿cómo hacer para que esa unidad de poder no someta a la nación? Pero cuando se habla de división de poderes se refiere a la división formal, no al concepto material del poder, que es el que tiene la fuerza. Pero ese poder, para gobernar, no puede estar en todas partes actuando de la misma manera. El poder, como concepto material, no puede tener más que un sujeto legítimo, nada más que uno. Si no, no sería poder. Ese sujeto legítimo es el pueblo gobernado, que unido entero, si hay una unidad del sujeto, tiene la soberanía política para decidir lo que todos quieran decidir. La Asamblea Legislativa, donde se reúnen todos los representantes del Distrito de España, está fuera del Estado. De esta manera, la nación legisla y el Estado ejecuta. La política es una lucha por el poder. Se lucha para conseguirlo y para mantenerlo. Y es necesario que estas ambiciones de poder estén enfrentadas. Del llamado poder judicial solo diré que no es ni debe ser tal poder, sino ser independiente, que ningún poder influya sobre él. Y eso se consigue con las mismas pautas básicas hasta ahora explicadas, con una elección separada, que no puede corresponder a ninguno de los otros dos poderes. En este caso correspondería a todo el mundo jurídico, desde abogados, notarios, registradores, secretarios, jueces. Debe tener un presupuesto propio y una policía propia para no depender de ningún poder a la hora de ejercer su trabajo. Bien, vamos a ver cómo funcionamos en España. Tenemos una nación, tenemos a los españoles y tenemos al Estado. En el Estado actual están los partidos políticos. Son órganos permanentes del Estado. En el momento que un partido consigue un escaño, ya está pagado por el Estado. Ya empezamos mal. Los partidos políticos defienden los intereses del Estado y no los de la nación. Es un mal comienzo para que los gobernados, los españoles, tengamos control e influencia sobre el poder. Para que nadie decida por ti. Entonces nosotros lo único que hemos decidido es vivir aquí. Y queremos que nos dejen vivir aquí. Si como contribuyentes tenemos todas las obligaciones y las cumplimos, pues nosotros queremos también tener unos derechos. Si nos los quitan, nosotros vamos a pelear por nuestros derechos. Nos damos cuenta que los políticos lo único que quieren es el voto. ¿Qué queréis? ¿El voto solamente? Pues no lo vamos a tener. En las elecciones que se celebran cada 4 años, los españoles pueden introducir en la urna una lista confeccionada por un partido. Es decir, las personas que aparecen en la lista no han sido elegidas ni por todos los españoles ni por los habitantes de un distrito. Las ha confeccionado el jefe del partido. Solo esto ya destroza toda posibilidad de representación política. Si el jefe de partido ha elegido a esas personas, no solo es que esas personas se deben a quien les ha elegido, es que han sido elegidas precisamente porque son las que el jefe considera más leales a él. Bien, y ya está, eso es todo lo que hacemos. Introducimos una lista en la urna. ¿Qué pasa después? Pues que cada jefe de partido obtiene un número de votos y en función de ese porcentaje podrá colocar en el Congreso de los Diputados a un número de leales empleados de partido que él ha elegido. Tampoco se trata de un rechazo de los partidos. Nosotros rechazamos los partidos estatales porque los respetamos más que ellos a sí mismos. Porque los partidos son necesarios. Porque son una consecuencia inevitable de la libertad de asociación. Pero son necesarios en el seno y en el terreno donde se produce esa libertad de asociación, que es la sociedad civil.
Lo que no admitimos porque es horrible y porque es fascismo o totalitarismo es el concepto mismo de partido estatal. ¿Qué me importa que sea partido único, Falange, o partido o varios partidos, PSOE, PP o partido o Izquierda Unida? Partidos estatales son partidos fascistas, totalitarios, enemigos de la libertad, enemigos nuestros, enemigos de la humanidad. Es imposible que haya un humanismo que pueda surgir del Estado. Y los partidos actuales son órganos permanentes del Estado. Ya tenemos completo el Congreso de los Diputados. La mayoría de estas personas no sabemos quiénes son. Ningún español puede decir quién de todos esos es su representante, porque no existe tal figura. Esto cambia por completo la relación de poder, la del que manda y el que obedece. De esta forma nadie se puede extrañar de que un diputado no obedezca a los gobernados ni a sus representados, porque ni los tiene ni ellos le eligieron, no representa a nadie, obedece a quien le puso allí, que es el jefe de su partido. ¿Qué hacen a continuación todas esas personas allí sentadas? Pues eligen al presidente del gobierno. En realidad ellos se dedicarán a apretar un botón o a decir sí o no, porque recordemos que los jefes de sus respectivos partidos les han elegido para que les obedezcan. De modo que realmente serán 4, 6 u 8 jefes de partido con algún escaño en el Parlamento los que elegirán al presidente. Quizá hay que partir de una premisa esencial, y es que hay muchísimos españoles que creen que en las elecciones generales eligen ellos directamente al presidente del gobierno. Tiene razón el señor Hernández Mancha cuando ha dicho que hay que distinguir entre libertades y democracia. Pero no, ha cometido el error de decir que puede haber democracia sin libertades. Eso es imposible. Lo que puede haber es libertades sin democracia, pero la inversa no. Las libertades pertenecen al régimen de las libertades, nada más. Mientras que la democracia implica por necesidad un sistema o régimen de poder. Se refiere exclusivamente al poder. ¿Quién manda? ¿Quién gobierna? ¿Cómo están dirigidos los gobernados? El sistema de poder. Y cuando yo digo que en España no hay democracia, es porque el sistema de poder en España no depende para nada ni de las urnas ni de los electores, sino que es un acuerdo de una camarilla de 6 o 12 personas que se han apoderado del sistema de poder en España, que hacen las listas de diputados, que los mandan al Parlamento, que en el Parlamento esos diputados tienen que votar lo que ellos les dictan, con mandato imperativo. Figurar con este mismo sistema, con esta misma monarquía, Zapatero, Rajoy y Llamazares en el centro, igual pasaría en Cataluña, se pueden presentar solos en su propio nombre a las elecciones, en el mismo sistema que hay proporcional, y los españoles votan y saca uno el 40%, el otro el 30%, el 20%, bien, y en esa misma proporción, ellos solos, los tres reunidos en un solo despacho, acuerdan todas las leyes, todos los nombramientos de la judicatura y gobiernan según la proporción que han contenido. Eso no hay quien me lo pueda discutir. Eso es así. En ese caso, la monarquía funcionaría exactamente igual que ahora, pero mucho más barata. Bueno, pues pidamos por lo menos que lo hagan así, que supriman el Parlamento. Por lo menos no nos engañaría. Se acabaría la ficción, el teatro, y sería la realidad lo que están haciendo. Porque ¿qué no sería más digno esa actuación que no mandar a sus diputados que voten con el pie para el compañero? Mucho mejor es decir, no hace falta. Tenemos cada partido este porcentaje y con eso decidimos todo. Nombramiento, honores, enriquecimiento, que también es objeto de reparto. Si uno de ellos ha obtenido la mayoría absoluta de los votos de los españoles, solo tendrá que decirle a sus empleados que le elijan a él y ya está. Será el presidente del gobierno y además el que tenga la mayoría de aprietabotones para aprobar las leyes que él quiera. De modo que será el legislativo el que elija, o más que elegir, el que invista al presidente del gobierno y al ejecutivo. Y a su vez será el ejecutivo quien tenga a una mayoría de empleados sentados en el legislativo. Y la transición que ha habido en España real se llama transición de un estado de partido único a un estado de partidos varios. Por tanto, ha habido una transición de la dictadura de un partido a la dictadura de una oligarquía de partidos por turno. Es decir, no es una oligarquía que tenga... es un error llamarle dictadura. Lo que es, pero no sería un error llamar dictadura al dominio de un partido, se llame PP o se llame partido o PSOE, es igual, que reúne
al triunfar con mayoría absoluta, reúne en sus manos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Eso se llama dictadura. La diferencia con Franco es que era con un partido único, mientras que ahora son varios partidos. Ahora es una oligarquía de sucesión en el tiempo. La llegada de nuevos partidos al Estado está haciendo más complicado que existan mayorías absolutas. Lo que ahora es aún más evidente son los pactos entre los jefes de partido. 2 o 3 de ellos se ponen de acuerdo para que sus aprietabotones voten lo mismo, y así uno de esos negociadores puede estar al frente del Ejecutivo. Estos pactos suponen una traición doble o triple a los votantes. No solo les prohíben elegir representante y presidente, sino que ahora tendrán que negociar con sus programas o las promesas que habían hecho a sus electores. Un jefe de partido renunciará a puntos del programa por los que había sido votado por muchos de sus partidarios, y asumirá otros tantos con los que parte de sus votantes estaban en completo desacuerdo. Se repartirán cargos, ministerios, compromisos no declarados, y al fin conseguirán formar gobierno a costa de sumar y mezclar lo que no se puede sumar ni mezclar. Que como no hay democracia y no puede haber y no hay mayorías absolutas, ¿qué sucede? Que se unen todos los pequeños o los emergentes, Podemos, Ciudadanos, con Izquierda Unida o con los demás de izquierda para imponer un alcalde. Pues, pero eso, alcalde, la mayoría de votos que ha sacado no es homogénea, no son cantidades que se suman, porque el voto de Podemos no puede ser sumado con el del PSOE o de Ciudadanos, sino es a cambio de que uno o todos traicionen a la vez las promesas que han hecho al elector. Por tanto, tenemos al Ejecutivo y al Legislativo juntos y en el Estado. Además, ninguno de ellos es nuestro representante, y para colmo, ellos nombran a los jueces. Si lo comparamos con un sistema democrático, observamos que no tienen nada que ver. De hecho, lo que tenemos en España se llama Estado de partidos, un régimen de poder. Todos los partidos están ya en el Estado, en el poder. Cada 4 años hay un nuevo reparto del Estado entre los partidos, que buscan desesperadamente el voto de los gobernados. Y esta es una de las consecuencias más terribles, el reparto. Veamos por qué se produce obligatoriamente el reparto y la corrupción con este tipo de régimen de forma también muy rápida, porque todo lo aquí explicado es un rápido resumen del excelente legado que Antonio García Trevijano dejó para la historia y que se encuentra en sus libros, en su acción, en sus artículos y en sus conferencias y programas de radio y televisión. La sociedad política es algo que no existe en España. Debería estar formado por aquellas personas que se elevan, se descansan de la sociedad civil, pero permanecen ligados a ella fuera del Estado. Se sitúa entre la nación y el Estado. Son lo que comúnmente conocemos como los políticos. Solo una pequeña parte de la sociedad política pasa temporalmente por el Estado, y es el presidente del gobierno elegido por todos los españoles. En el Estado no pueden estar los ganadores y los perdedores de unas elecciones. Y en realidad no lo están, porque todos son ganadores, todos están ya en el poder. Y tampoco podría estar la sociedad política allí, y en realidad tampoco lo está, porque lo que hay en España es una clase estatal. Clase estatal y gobernados, sin ningún vínculo de abajo a arriba que no sea el voto. Es lo único que nos pide, el resto son derechos que conceden e imposiciones que hay que cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú has votado todos los trámites burocráticos pertinentes y que en la ley dicen que tienes que seguir, pues te das cuenta que si has estado casi 20 años luchando de esa manera, tienes que cambiar la vía. Y entonces aquí, como todo últimamente lo decidimos en asamblea, decidimos optar por esa vía porque al fin y al cabo nos hemos dado cuenta de que aquí a lo único que se viene es a facturar, y la facturación para ellos es el voto. Entonces parece ser que sí les duele, y parece ser que no somos tanta minoría ni somos tan de menos como alguien nos quería hacer. Entonces no podemos seguir eludiendo, haciendo parcheados de carretera, riegos asfálticos y luego tener la indecencia de salir por la tele y decir que ha hecho acondicionamientos de vía cuando en realidad no es verdad. Hay que distinguir entre el concepto de representación y representatividad, que la gente cree que significa lo mismo, y no tiene nada que ver.
Sabemos ya, porque he hablado de ello, de lo que es representación. Actuar en nombre de otra persona ausente para que se tenga como presente el apoderado o el mandatario. Y una institución, el Parlamento, si no tiene representantes, pues no es una institución para la representación, será para el ornato, para el aplauso o para otra cosa, o para la ficción. Mientras que la representatividad lo que designa es una correspondencia paralela, exacta, copia, especular, como un espejo, entre la institución que pretende ser representativa y aquello que normalmente es la sociedad de la que pretende ser representativa. En el caso político, la representatividad sería la correspondencia o la copia o la reproducción de la institución con respecto a la sociedad española. Ya veremos, y lo sabéis también, que no hay una sola institución española, ni una, ni un solo partido, ni el Parlamento, ni el gobierno, ni la judicatura, ni la prensa, ni no digamos las televisiones. No hay una sola institución que sea representativa del pueblo español, que sea representativa del pluralismo de la sociedad española, que sea representativa de la sociedad civil. Por tanto, no existe representatividad en ninguna institución. Por eso es la grave crisis moral y permanente. Una cosa es la política y otra cosa es la vida y la sociedad, y cada uno va por su lado. Hasta tal punto los conceptos de representación y representatividad son tan diferentes que, por esencia, la institución representativa sería el Parlamento. Para eso así se llama y todos la llaman, toda la prensa. Pues no, con esta ley electoral del sistema proporcional, el Parlamento se rellena con diputados de lista y el resultado es que no es ni representante de nada, ni representativo de la sociedad. Los partidos políticos y los medios de comunicación ocupan todo su tiempo en denunciar la corrupción propia de la ausencia de democracia. Las miles de horas de radio y televisión y de líneas de prensa escrita jamás se ocupan de cuestiones como las que aquí estamos hablando. Este señor, por ejemplo, recauda votos denunciando que las empresas del IBEX hacen las leyes, y no le falta razón, pero él lo explica diciendo que estas empresas colocan a los políticos en los partidos, o que les recompensa cuando dejan sus puestos con altos cargos en sus empresas. Y es que quien legisla en España, quien tiene la iniciativa legislativa, no es el partido gobernante, no digamos el de la oposición, menos aún. ¿Quién tiene en un mundo y en un país y una civilización técnica, industrializada, sofisticada, llena de dificultades y complejidades económicas y técnicas, difícil de mantener, la iniciativa legislativa solamente la pueden tener aquellos que conocen los asuntos? Y quien conoce los asuntos es la oligarquía, los bancos, las finanzas, los seguros, las grandes empresas industriales. Y esos son los que preparan a los gobiernos, mandándolos a sus amigos, los proyectos de ley. Y quien tenga en su mano la iniciativa legislativa, la agenda, no solo de lo que se puede decir, sino sobre lo que no se debe de legislar, ese tiene en su mano al gobierno entero, al país entero. Pero eso, como es silencioso, eso no se ve, el pueblo juzga aquello que se ve, pero no lo que no ven, que es quién tiene la iniciativa legislativa. Con una democracia formal, la corrupción sistémica institucional resultaría imposible, y es muy fácil de entender. Una empresa o un banco no podría redactar leyes para que la mayoría de esos 400 diputados, elegidos cada uno por su distrito, la sacaran adelante. Tendrían que ir comprando la voluntad de cada uno de ellos, y el resultado para los representantes de distrito sería su destitución fulminante. Es el distrito quien le elige y le puede deponer. En el estado de partidos que hay en España sucede al contrario. Con que uno o dos jefes de partido den su visto bueno es suficiente. Es evidente que todas esas relaciones, intereses, escuchas ilegales, crímenes, falsas noticias, chantajes, prevaricaciones, se producen entre la clase estatal española y en el resto de países. Solo con conocer lo que se ha hecho público y está demostrado, sería suficiente para saber que cuando no hay libertad política ni control alguno del poder, se producen estas interdependencias de carácter mafioso. Las explicaciones aquí dadas parten de hechos, de cuestiones que están a la vista de todos. No precisan de informaciones ocultas ni papeles desclasificados.
Esta es otra de las trampas que nos asolan hoy día, la de las explicaciones que no aclaran nada, y supone un somnífero para que no veas que lo único que está en tu mano, lo único que los partidos del Estado necesitan de ti, es el voto. Con los pies en la tierra, en Benizar han hecho saltar por los aires esa falsa sabiduría. No es necesario ni observar cómo sería una democracia, en la que la zona noroeste de Murcia, por ejemplo, tendría a un representante elegido directamente por ellos, sentado en el Congreso y defendiendo exclusivamente los intereses de quienes le eligieron. Basta con ver cómo funciona lo que tenemos, el estado de partidos, algo que dura tanto porque funciona mediante la corrupción. En Benizar han tenido la sabiduría y la valentía de decir que no, de abstenerse, de entender que el voto es un derecho político y no un deber cívico. Y la fuerza de los gobernados solo puede estar hoy en la abstención, igual que cuando haya democracia estará en el voto. Si el resto de los municipios se unieran, decidieran tomar esta misma decisión, conseguirían dos cosas: que la clase estatal tenga que solucionar esto que es un enorme problema para ellos, y que los españoles despertaran y emprendieran al fin el camino a la conquista de la libertad política colectiva. Y no solo estas pedanías, sino todos los españoles nos deberíamos sumar exactamente por las mismas razones, para evitar el abandono de los maravillosos pueblos españoles y forzar a la inversión en ellos, y para conseguir la libertad política para todos. Las cosas y las deficiencias que tiene la región de Murcia, que más las sufren son los pueblos que están lejos. Porque que Murcia sea la única comunidad de España que no tiene helicóptero sanitario, pues quien más lo sufre somos los que estamos lejos. Y lo hemos vivido hace un año en nuestras propias carnes. O nos ayuda la comunidad de al lado, o la gente se había muerto. ¿Qué son las autonomías? Una invención del Estado. Algo que se lleva a cabo para descentralizar el poder, y lo que hizo fue desconcentrarlo. Se crearon 17 concentraciones de poder, con exactamente los mismos defectos, que solo favorecieron el despilfarro, la colocación de más empleados del partido y la resolución al problema que se le planteó a Suárez con los llamados nacionalismos catalanes, vascos, gallegos o andaluces. Es lo que se conoció como el café para todos, esa forma de repartir para que el engaño fuera posible y ellos pudieran seguir donde estaban. Todos aprovechan las consecuencias producidas por un régimen como el actual para lanzar falsas promesas y conseguir votos. Abascal, por ejemplo, dice que le gustaría quitar las autonomías, como si eso fuera posible o ese fuera el verdadero problema, y no solo una sangrante consecuencia. Comenzó diciendo que en España había una partidocracia y no había representación, pero ya se le ha olvidado. Pero yo creo que no puede haber una regeneración de la democracia si no se separan claramente los tres poderes en España. La partidocracia ha convertido en inservible el Parlamento, porque al final los señores que van en las listas deben el puesto al que les ha colocado en las listas. Y ahí hay un señor en el Parlamento que hace así con el dedo, todos votan que sí, otro hace así con el dedo y todos votan que no. Nos podrían ahorrar la farsa, se reúnen en unas comisiones y dicen, ya ni siquiera, ¿verdad? Eso lo hacen en el Parlamento vasco. Y se reúnen en los parlamentos, en las comisiones y dicen, estos son mis poderes, estos los míos, y nos ahorramos todo esto. Y que en una democracia la institución que tiene que ser más fuerte, que es el Parlamento, esté tocada de esa manera es muy preocupante. Y qué decir respecto al Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, donde al final han colocado unos señores que tienen dueño, y nos lo demostraron, por ejemplo, en la legalización de las marcas políticas de ETA y en otras tantas ocasiones. ¿Qué es la representación? La representación es un proceso en virtud del cual algo que está ausente en la política del pueblo gobernado se hace presente a través de alguna intermediación. ¿Y se hace presente dónde? En el Estado, que es el gobernante. Esa es la representación, no solo la del Estado, sino cualquiera. Vosotros conocéis todos lo que es un apoderado. Es un representante que representa al jefe, al titular, al dueño, mientras él no esté. Pero si está el titular presente, no hace falta representante. Ya Rousseau dijo que donde está el pueblo presente, se acaba toda idea de representación. Si está el pueblo presente, sobra todo lo demás. Está el pueblo. Es la democracia griega, la directa. Pues bien, pensar un momento qué es lo que sucede ahora en el Parlamento. En el Parlamento se celebran elecciones, los partidos hacen sus listas de afiliados al partido y los meten a todos en el Parlamento. No pueden ser representantes del partido porque al entrar en el Estado no pueden representar a un órgano del Estado como son los partidos. Nadie se puede representar a sí mismo. Es una figura metafórica, eso no es verdad. Cada uno somos lo que somos
pero no nos representamos a nosotros mismos. O sea, actuamos en nuestro nombre cuando queremos advertir que no lo estamos haciendo en nombre de otro. Pero no hace falta aclarar que nosotros no somos representantes de nosotros mismos. Ese es el argumento en virtud del cual, tan sencillo, los partidos no tienen representantes porque ellos están en el Estado. No necesitan representantes. Que no representan a la sociedad civil, eso lo sabéis todos, e incluso lo ha declarado oficialmente la jurisprudencia alemana. La ciencia política alemana dice que este Estado de partidos no tiene carácter representativo, que los partidos ya no representan a la sociedad, sino que solamente son partidos integradores de las masas en el Estado. Entonces puede llegar a parecer incluso ofensivo que justo ahora que Benizar es noticia y que lo ha conseguido, toda esta gente que veis aquí, no lo ha conseguido. Benizar no lo ha puesto en el mapa ningún cargo en funciones. Benizar lo ha puesto en el mapa Ramón, Pedro, Juana, Antonio y toda la gente que veis aquí. Entonces, trabajar vosotros, pero no vais a hacer campaña con nuestra lucha. Nuestra lucha es nuestra y solo nuestra. Yo como benizareño que soy y residente en Benidorm, pido a todos los que estamos fuera benizareños que nos unamos a nuestro pueblo y no votemos tampoco. El voto es tan válido aquí como en el lugar de residencia. No voto y los benizareños ninguno vote. Unámonos a nuestro pueblo. ¡Yo no voto! ¡Yo no voto! ¡Yo no voto! El problema de la ausencia de representación se intenta arreglar también con instituciones tan absurdas como el Senado, al que llaman Cámara de Representación Territorial, y que ni las personas que redactaron la carta otorgada saben para qué sirve. La falsa Constitución partía con los puntos esenciales ya fijados por los herederos de Franco, y se completó con las exigencias de socialistas, liberales, comunistas y nacionalistas. Es ahí donde comenzó el reparto. El Senado ni funciona ahora, ni funcionaba en aquel momento. Que hay que reformar, a mi juicio, claramente el Senado. El Senado, porque hicimos un Senado que decíamos que era la Cámara de Representación Territorial, y la forma de elección de los senadores es de un Senado, de un Estado unitario. Es decir, como se eligen por provincias, por circunscripción provincial, por sistema mayoritario corregido, pues claro, eso realmente es un sistema, el mismo sistema que tendría un Estado unitario. Porque claro, lo que es imposible es haber hecho un Estado de las autonomías y tener un Senado que no la represente, que no la representa. Pero esta es una reforma del mayor calado, no se puede hacer por la línea de la reforma blanda. Estamos hablando de una reforma dura. Fuera de la sociedad civil no hay fuente de moralidad. Y si los partidos se han convertido en órganos del Estado, se han alejado, se han apartado de la sociedad civil, se han apartado de las fuentes de la moralidad. Es normal que sean corruptos. La recuperación del sentido común hay que buscarla en las poblaciones que no han perdido ese ritmo natural, y no se puede iniciar esa búsqueda del sentido común en las urbes artificiales del Estado de partidos. Para comprenderme a mí hay que ser sencillo, natural, odiar la pedantería y la erudición y amar a la naturaleza, porque es de ahí de donde yo extraigo mi formación, es de la experiencia y del sentido común, de la sensatez. Así que es al aire libre, respirando al aire libre, como yo busco la sensatez, que está perdida en el Estado de partidos. No la puede ver sensatez porque se ha alejado de la sociedad civil. No hay puente de unión entre el Estado de partido y la sociedad civil. Hay la brutalidad de unas falsas votaciones, unas falsas elecciones y la renovación permanente de elementos estatales, los partidos, para dirigir desde el Estado y dominar la sociedad civil y la cultura. No hay cultura libre, toda la cultura está dirigida. Porque la abstención lo que pretende no es que caiga un gobierno, es quitarle toda legitimidad moral, toda autoridad moral, dejarlo solo apoyado y cubierto en la ley, nada más, no ninguna autoridad moral, ninguna legitimidad. Y cuando se da esa situación, los movimientos más ridículos, contrarios a la moral o a la decencia, pueden producir la caída de un gobierno. Eso se ha dado el caso en la historia. Además, aunque no se hubiera dado en la historia, ¿por qué rechazáis actuar en conciencia? ¿Por qué os parece tan monstruoso que si no estoy de acuerdo con un sistema político, deje de votarlo? ¿Por qué
porque no es eficaz, pues vaya argumento. Porque los demás no me van a hacer caso, pues vaya argumento. Pero si no hay más argumento que tu propia conciencia, no os comprendo de verdad, no os comprendo. Si sabéis que todo el sistema es inmoral, que todos los partidos son inmorales, que todos los gobiernos son inmorales, ¿por qué no obedecéis a vuestra propia conciencia y no votáis? A sabiendas de que no sirve para nada. Sirve para darte dignidad a ti mismo. Para eso sirve nada menos. Al menos no votes. Conserva tu personalidad. Concepto intacto. Que no te manchas votando. Si acaso es que va a ser peor el gobierno porque tú no votes. ¿Pero qué es eso? ¿Qué creído eres? ¿Que necesitan tus votos? Por supuesto. ¿Para qué? Para humillarte, para despreciarte, para explotarte, para robar, para corromperse. ¿Para eso vota? Pues vota. De momento el voto en España es voluntario. Se obedece voluntariamente a la llamada a las urnas, que es lo que aporta la legitimidad al régimen. La única forma, y además la más pacífica, de conseguir que no continúe más la partidocracia en España es dejarles solos con la legalidad, sin apenas legitimidad. Ese será el momento en el que tengamos la fuerza necesaria para forzar la apertura de un periodo de libertad constituyente. Un periodo de tiempo que puede ser de 1 año o 1 año y medio, en el que exista una libertad absoluta de información, con un gobierno provisional que se encargue solo de asegurarla, y en el que se difundan las principales propuestas de forma de Estado y de gobierno para que los españoles decidamos. Porque no queremos admitir la verdad, porque la tenemos delante de los ojos, que la corrupción es el sistema, que la corrupción es el partido estatal, que las personas se corrompen porque las instituciones están corrompidas, y que esas mismas personas serían decentes y decorosas si en lugar de tener este sistema estuvieran en unas instituciones democráticas. El MCRC defenderá la República Constitucional y no por no ser monarquía, ni mucho menos porque tenga que ver con las repúblicas que han existido en España, sino por unas razones que ya hemos esbozado aquí y que están magistralmente recogidas en libros como Teoría Pura de la República de Antonio García Trevijano. En cualquier caso, solo puede ser la libertad de todos la que decida entre las varias opciones, y habrá llegado el momento para el MCRC de disolverse definitiva y obligatoriamente. Si el sistema presidencialista existiera, figuraros qué cosa más sencilla. Contra la complejidad tan grande que hay hoy para derrocar a un gobierno, que exigen mociones de censura imposibles, tránsfugas de diputados, algo terrible que nadie entiende, figuraros qué cosa más sencilla si hubiera un presidencialismo. Un presidente elegido por todo el sufragio electoral de España, de los españoles, de los electores, y la asamblea de todos los 400 diputados. Supongamos que el presidente no le aprueban las leyes, como él no puede hacer leyes, tiene que depender de que no se las aprueban. Y se harta y dice, disuelvo la asamblea, que la disuelva cuando quiera, sin ningún requisito. Fijaros que es lo que estoy diciendo, qué cosa más sencilla. Que el presidente que la disuelva ahora mismo, a condición que tú dimitas y te presentes para que el elector y el pueblo dirima ese conflicto que tenéis. Y a la inversa, la asamblea no soporta al presidente, échalo cuando quieras, destitúyelo, pero tú te disuelves. Ese mecanismo recíproco tan sencillo hace imposible que bajo un régimen democrático prospere no solo el cualquier atisbo de dictadura, sino ni siquiera que las oligarquías, que no pueden desaparecer porque pertenecen a la sociedad civil económica, pero sí que tengan poder político. Eso sí podemos impedirlo. Que la oligarquía no sea la que nos mande, que sea la que se enriquezca y que se aproveche de nosotros ya es bastante, pero que nos mande además ya es demasiado. Difunde este vídeo, asóciate al MCRC porque es necesario que sumemos esa fuerza. El MCRC es una asociación que promueve la abstención activa como primer paso para la conquista colectiva de la libertad política, ni más ni menos que eso. No importa tu ideología porque el MCRC no se dedica a difundir ninguna de ellas, como tampoco importa el tiempo que puedas dedicar a la difusión. Solo significa que compartes nuestros principios y apoyas en la lucha desinteresada por la verdad y la libertad. Como venía a responder, ¿qué pienso de la sanidad? ¿O qué pienso de las pensiones? ¿Por qué? Porque antes de decir nada en España, lo primero que hay que ser libre.
¿De qué vale ser de izquierda o de derecha? Eso es mentira. Si no eres libre, todos los gatos son pardos. En la noche de la falta de libertad, todos son iguales, demagogos, de derecha y de izquierda. Que con libertad digan lo que están gritando, a que no se atreverían. Libertad, para que lo que digas te comprometa. ¡Yo no voto! 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 ¡Yo no voto!